las instituciones, la afinación del instrumento y su eficacia corresponde a la comunidad. Es un lugar común, pero no por eso menos cierto, señalar la perfectibilidad de cada norma jurídica y la perfectibilidad de las instituciones. Y es otro lugar común, también cierto, reiterar que ninguna ley por sí misma cambia las conductas de los sujetos obligados en forma automática. Se trata de evitar una carencia, no de cambiar de la noche a la mañana conductas añejas. Me parece respetable la posición de nuestro compañero, el señor diputado don Antonio Rico, pero su respetabilidad no le quita contradicciones, sino que las hace notorias. Será mejor para la comunidad guanajuatense carecer de un instrumento que establezca obligaciones de informar sobre el accionar público diario que tenerlo, por imperfecto que el instrumento fuese. Será mejor que los criterios arbitrarios o absolutamente discrecionales sigan prevaleciendo y que en la mayoría de los casos la información que se da a los gobernados sea más publicidad que información. Serán mejor las campañas de imagen que la obligación de informar a pedimento de los ciudadanos de los hechos reales de gobierno. Creo que esta ley posibilita que esta información veraz, oportuna, objetiva e imparcial pueda darse. En estricto rigor, las normas jurídicas, fundamento de la convivencia humana, son muy pocas. Hay quien opina, voces también respetables como la del maestro Ignacio Burgoa, que el nuevo derecho a la información no es sino una faceta del derecho de petición. Tal vez pueda tener razón en términos académicos, pero es conveniente que se desarrolle esta especie lo más que no sea posible. Pero hacemos sobresalir algo más. Esta ley no viene a cambiar la relación entre medios de comunicación social y autoridades gubernamentales. Es un campo que no toca. Este campo continúa en los términos actuales, garantizado constitucionalmente en lo federal, artículo 6º, en cuanto al derecho a la información y la obligación estatal de garantizar este derecho. Ni tampoco establece obligaciones específicas para los medios, que es un campo pendiente de muy difícil normatividad, que el Congreso mexicano ha declarado con valor su imposibilidad material para entrar a esta normatividad a riesgo de lesionar el derecho a libertad de expresión. Y ya ha hecho invitaciones para que los medios generen su propia normatividad en este sentido. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos privilegiando en estas normas la información aparentemente menos, la información cotidiana, la diaria, la que requieren para vivir un poco mejor los sin voz, los modestos, los que necesitan datos para establecer una miscelánea en la esquina, los que necesitan datos para que su hijo pueda ser inscrito en la escuela sin mayores problemas por tener la información a tiempo,
más que la gran información que reciban los medios que cumplen actualmente su tarea sin estas normas y tal vez puedan cumplirla mejor, nos ha interesado por privilegiar esta relación diaria entre el modesto, entre el pequeño y quienes lo gobiernan. Y lo primera cosa importante es que le hemos reconocido un derecho fundamental al gobernado. La información no es del gobernante, no es propiedad del gobernante. Si este principio que informa toda la ley no representa un avance, entonces no representa nada. Los principios que mayor avance han representado en la vida de la humanidad son aquellos que se formulan con sencillez y con claridad. ¿Cuál? El de la igualdad esencial de todos los seres humanos. Pasaron muchos siglos en la humanidad para llegar a este principio. Y cuando se logra su formulación, es un avance que todavía no se iguala. Acá también es un principio. La información que posee, genera, compra, administra el gobernante no es de su propiedad. La iniciativa del grupo parlamentario del PRI y del ahora diputado independiente Martín Ortiz establecía un principio provocador. Afirmábamos que la iniciativa es propiedad de los particulares, la información es propiedad de los particulares. Sufrió modificaciones en el proceso de dictaminación y aceptamos que se declare que la información que generan los gobernantes es un bien o es de uso común. Este solo artículo, compañero Toño Rico, es un enorme avance. ¿Por qué? Es el reconocimiento a nivel legal de un principio que rompe lo que a usted tanto le preocupa, que el gobernante se sienta propietario de la universidad. No es el único avance, pero esto informa toda la ley. Claro, con acierto o con desacierto, Toño, la información se clasifica en reservada, confidencial, pública. Y allí podemos habernos equivocado en esta norma y en tantas otras que hemos aprobado en esta legislatura. Nosotros no vamos a ser jueces de nuestro propio trabajo. Tal vez los que nos van a sustituir en el cargo empiecen a hacerlo. Y ya sabemos que allá hay una regla no grata para nosotros. Los tontos se van y los inteligentes llegan. Eso pasa siempre. Bueno, vamos a ser tal vez primeramente juzgados por estos inteligentes. Y la obligación de los que llegan va a ser corregir las imperfecciones que nosotros hayamos dejado. No porque lo hemos hecho con intención, sino por nuestras limitaciones y falibilidad humana. Y tenemos que afrontarlo así. Esta ley, la de hoy, no es perfecta. Se ha dicho, se ha repetido por muy diferentes voces, incluida la del que habla, que fue la ley posible, no la ideal. Que había normas que se pueden en lo teórico mejorar, pero el acto político y las leyes lo dan. La ley es un acto político en su nacimiento que debe conservar su naturaleza jurídica, pero es un acto político, está limitado por el juego de las fuerzas reales, de los equilibrios operantes en una comunidad. Y aquí el equilibrio es que los gobernantes son también mayoría en esta legislatura y se avanzó lo que a juicio de los que son mayoría era posible avanzar, lo que no nos satisface de manera plena a los que fuimos iniciadores de una de las leyes y a los que no formamos parte de esa minoría, pero que nos pareció aceptable el punto de vista de quienes van a tomar la determinación mayoritaria, que es el juego democrático.
Todavía no se inventa otra manera de tomar esas determinaciones. En consecuencia, no es una ley perfecta. Ni siquiera, repito, nos complace a los iniciadores originales. Tampoco nos gustó todo el tortuoso proceso de su dictaminación, y ahí también tiene razón, señor diputado. No nos gustó, no lo pedimos, fuimos sometidos a él, y bueno, dio un fruto. Tal vez no el fruto óptimo, pero un fruto estimable. No estuvimos de acuerdo en su arranque en la forma como se va a integrar el Instituto de Información, ni cómo se va a nombrar a su director. El director va a ser nombrado bajo la responsabilidad estricta del Poder Ejecutivo, y las otras fuerzas políticas que están en el Congreso son ajenas al nombramiento. Pero se logró que haya una consulta previa por parte del Ejecutivo a los otros poderes, y se logró que incluso las organizaciones académicas, universidades o otro tipo de organizaciones puedan hacer proposiciones. A futuro se pueden lograr otras cosas. Lo va a determinar la comunidad a través de su participación. Cuando haya otros equilibrios políticos, habrá viabilidad para estos nuevos logros. No hay ley que trascienda en forma inmediata, y menos las que quieren generar nuevos ejercicios culturales. Y esta ley pretende eso, un nuevo ejercicio cultural. Yo no soy tan pesimista, y no puedo hablar de fracasos. Me ha tocado vivir en Guanajuato nacimiento de nuevas culturas jurídicas, ver nacer y desarrollarse nuevas culturas, y aunque hubo retrasos importantes en algunos casos, al final no hubo fracasos. Al inicio del gobierno de Juan José Torres Landa, nos tocó vivir el nacimiento de la cultura jurídica del derecho administrativo, de cómo combatir las arbitrariedades de las autoridades frente a los particulares, la determinación exagerada de un impuesto, la no prestación de un servicio. ¿Cómo se combatían antes de la ley administrativa estas arbitrariedades? Con la plática entre compadres, con la recomendación del influyente. Los primeros años, cuando nace el Tribunal de lo Administrativo, nadie acudió a él. Pasaron 2 años y nadie acudió de él. Incluso desapareció, pero luego renació. Y ahora es una institución respetable que cumple una función importante en nuestra comunidad. Eso pronostico, con los riesgos de intentar profetizar, para la ley que hoy nace. Que el ciudadano va a acudir a ella de manera diaria porque lo requiere para su desarrollo, y que con el tiempo el Instituto de Información va a ser un ente respetable, personaje que, como en las buenas novelas, alcanzará su propia vida más allá de sus autores. Esto tampoco es un optimismo exagerado. Pienso que es realismo. En estas condiciones, y con otros aspectos como el de la sanción y el procedimiento para aplicación en caso de contumacia del obligado a informar, tampoco nos complacen de manera plena. Pero insisto, las aceptamos porque fueron las posibles. Las sanciones son bajas, pero hay una no prevista en la ley que se puede aplicar, dígalo o no lo diga esta norma. El contumaz, el que no acepte las decisiones del director del instituto o del Consejo General del instituto, está cometiendo un delito de abuso de autoridad. Y eso ya está previsto en nuestro código, sin necesidad de que lo prevea esta ley. Esta ley prevé otro tipo de sanciones. Son las razones objetivas
responsables por las que mi voto será a favor de estas normas. Gracias.